Ok, vamos ahora con las funciones matriciales. ¿Qué son las funciones matriciales o las fórmulas de matriz? Estas fórmulas son unas fórmulas que nos permiten trabajar con rangos de datos, cosa que no podemos hacer con fórmulas normales. Podemos hacer cálculos mucho más avanzados, mucho más complejos que con las fórmulas normales o las fórmulas estándar. Son En realidad son las mismas fórmulas, pero ¿sí? Se le aplica control mayúscula entrar o control shift enter para que Excel entienda que se está trabajando con matrices y con rangos. Entonces, a esta fórmula se le llamaban o se le conocía como la fórmula CSE por control shift enter. Sin embargo, ya a partir de la versión 2019 de Microsoft 365, solamente se escribe la fórmula en la parte izquierda superior de la tabla donde vayamos a mostrar. Por ejemplo, vamos a mostrar la información en una matriz de este tipo. Se coloca acá en la parte superior izquierda del rango. Se le da Enter como cualquier otra función. Y ya Excel, pero en Microsoft 365, mostrará toda la matriz. Ya veremos a qué se refiere. Pero eso es para el caso de Microsoft 365. En este caso estamos trabajando con las versiones 2016, 2019 de versiones de descarga a PC. Ok. En este caso, sí tenemos que darle control mayúscula enter. Pero para entender mejor estas fórmulas vamos a ver unos ejercicios y lo vamos a comparar con las soluciones normales. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla donde muestran los productos, el precio unitario, la cantidad vendida y queremos ver las ventas. Bueno, en este caso lo que hacemos es multiplicar esta celda por esta celda y bueno, tenemos el valor. ¿Sí? Corremos hacia abajo o doble clic en la esquina y nos da el valor. ¿Cómo podemos hacer esto mismo con una fórmula matricial? Bueno, la fórmula matricial lo que hace desde el punto de vista de la fórmula exactamente lo mismo, pero debemos seleccionar el rango primero. Primero seleccionamos el rango, en este caso. Si queremos que muestre aquí, vamos a mostrar el rango acá. Vamos a seleccionar el rango y vamos a colocar, en vez de solamente la celda, vamos a colocar la columna completa por la otra columna. Y de esta manera estamos trabajando con toda la columna. Entonces, para que Excel lea que esta es una fórmula matricial, antes de darle Enter, le damos Enter, Control Shift Enter o Control mayúscula Enter. Y me trae toda la información. Multiplica celda por celda y me trae esa información. Además que no podemos editar. Otra característica que tiene es que no podemos editar. De hecho, me dice que no puede cambiar una parte de la matriz porque ya lo está leyendo como matriz. Para poder, como pueden ver, entré y es como si estuviera editando. Si yo le doy Enter solamente es como que si estuviera cambiando la fórmula. Entonces, el resto de la fórmula es matricial. Si a esta fórmula no le doy Control Shift Enter, no la va a entender. Entonces, acá suponiendo que estoy editando, tengo que darle nuevamente Control Shift Enter para que lo entienda como matriz. Entonces, todo esto es una matriz. Excel le coloca unos corchetes al principio, antes del símbolo igual y después. Ok, es decir, que esto no lo colocamos nosotros manualmente, sino a través de la combinación de teclas Control mayúscula Enter. Este en el caso de que queramos mostrar los datos en una tabla. Vean que inmediatamente me trajo toda la información. Es exactamente la misma información que tuvimos anteriormente. Esto es para ilustrar cómo funciona una función matricial. Es decir, tomamos rangos, trabajamos con los rangos, con matrices y nos trae la información. Seleccionamos,
aplicamos la fórmula, seleccionamos los rangos que necesitemos y Excel nos dará la información. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar, por ejemplo, la suma de todo este rango, la suma de las ventas totales con una fórmula matricial? Bueno, comparando con una fórmula normal, esto sería la suma de todo este rango, ¿correcto? Aquí no hay problema, no hay diferencia, ¿sí? No es más que esto. De hecho, voy a colocar este por acá para comparar. Esta es la suma de esto. Pero ¿cómo funciona con una fórmula matricial? Bueno, con una fórmula matricial lo que hacemos es exactamente lo mismo. Suma, pero en este caso no vamos a utilizar este rango, sino vamos a utilizar estos rangos por este rango. Él me va a traer, al hacer esta multiplicación con la función matricial, me va a traer estos datos y me los va a sumar. Es decir, va a hacer todo este cálculo aquí mismo en esta celda. Al momento de traer, me trae este rango, ¿sí? Lo multiplica por este rango, que sería todo esto que tenemos en este rango, y lo suma, por tanto me traerá este valor. Entonces vamos a ver cómo lo Control Shift Enter y me trae exactamente el mismo valor. Vamos a darle de moneda de contabilidad, que es exactamente el mismo valor. Es decir, en el caso de una suma, acá estamos trabajando con el rango totalizado. En el caso de la suma, la función normal, trabajamos con el rango totalizado. Y en el caso de una fórmula matricial, estamos trabajando con los rangos y la multiplicación de esos dos rangos de manera matricial, porque lo está leyendo como una matriz. Al darle Enter, no me trajo la suma, sino me trajo el primer dato, porque acá me está trayendo todo este rango. No le di control mayúscula enter, no le dije que una función matricial, me trajo el rango, no me lo sumó. Entonces tengo que volver a entrar y volver a darle control shift enter. Y allí sí me trae la solución. Hay muchas consideraciones adicionales, pero vamos a ir viéndolo con los ejercicios. Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos una tabla también con unos productos y unas marcas o unos productos y unos precios o unas ventas, ¿sí? Unas ventas de estos productos. Queremos ver la venta total de la suma de estos productos que están seleccionados acá. Queremos comparar esto, es decir, celulares que está acá, laptop, televisores. Queremos sumar este valor y este valor. Ok, eso lo podemos sumar. Seleccionamos seleccionamos manteniendo control, seleccionamos y al darle enter me da este total. Ok, ahora vamos a compararlo con cómo lo haríamos con una fórmula matricial. Entonces, que vamos a comparar, y para comparar pues utilizamos la función si. La función si, comparamos si este rango es igual a este rango que tenemos acá. Mira que estamos comparando este rango que tenemos acá y necesitamos ver dónde están estos valores. Al ubicar estos valores, si estos valores son iguales, entonces de eso cumplirse me va a traer este valor y este valor que tenemos acá. Yo quiero que me traiga estos valores, es decir, este rango.
de cumplirse que celulares esté en este valor, me va a traer este valor de este rango. De este valor que está acá, que es lacto, va a ir acá, lo va a verificar, lo va a buscar acá en esta columna, en la columna marcas, y me va a traer este valor en ventas. Va a buscar televisores y me va a traer al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Al momento de yo darle, por ejemplo, en este caso solamente Control Shift Enter, él me trae un valor, ¿sí? Que es el primero de arriba. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros entramos, como pueden ver, aquí está la fórmula con sus corchetes, pero si entramos a la fórmula a editarla, al darle F9, estamos viendo qué es lo que me está trayendo, y mientras estamos editando le damos F9. Vamos a abrir acá y vemos qué es lo que me trae. Me trae todos los datos en función de la matriz que está verificando. Esto es una matriz, ¿sí? Es una matriz que solamente tiene una fila, y esta es una matriz que solamente tiene una columna. Pero para ir, sin ir muy lejos, lo que queremos ver acá es que me trajo todas las comparaciones que hizo de una manera matricial. ¿Qué es de manera matricial? Bueno, comparó el primer valor con el valor de acá, el primer valor. Como coincide, me trajo el valor, que es 34.727, ¿sí? Después comparó el primer valor con el segundo valor, no coincide. Primer valor con el segundo valor no coincide, por lo tanto me trae falso. Y así va sucesivamente, comparando uno a uno, va comparando este con este, este con este y este con este. Donde coincida, va a traer el valor. Entonces, como pueden ver, el primer valor coincide, me trae el valor. El otro valor, que es el de la laptop, está por acá. Vamos a buscarlo. Acá está. Y 59.888, que es este. Ok, perdón, salí. 59.888. Siguió comparando, no lo consiguió, hasta que consiguió nuevamente otro valor que coincide, televisores con televisores, y 68.466 es precisamente este valor. Entonces me trae toda esta, vamos a decir, esta matriz. Me trae una matriz, pero que como no puede mostrar en una sola tabla, en una sola celda, perdón, como no puede mostrarme en una sola celda, yo debo hacer algo con esos datos. Debemos hacer algo con esos datos, ya sea sumarlo, buscar el mayor, buscar el menor, hacer otro cálculo para poder mostrarlo acá, como hicimos anteriormente, que hicimos una suma. Bueno, en este caso nos está pidiendo una suma. Acá tenemos que, se lo voy a borrar para poder volver a editarla, porque en este caso, para estas versiones, eso fue mejorado para Office 365, donde se muestra toda la matriz desbordada. Eso se le llama desbordamiento. Y sería bueno que verificaran con Office 365 cómo funcionan las funciones matriciales. Entonces, volvemos otra vez. Hacemos función sí. Seleccionamos con Tab. Recuerden que cuando estemos trabajando con funciones, seleccionamos con Tab. Seleccionamos este rango y queremos que ese rango sea igual a este rango. ¿Sí? Si es cierto, tráeme este rango. Eso es lo que le estamos diciendo a Excel. Como ya vimos, me va a traer los valores. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Bueno, vamos a entrar en la función para seguir editando y vamos a decirle que nos sume esos valores. Como pueden ver, está sumando totales de rangos. Eso no lo podemos hacer con una función normal. La suma, cerramos paréntesis, ir al final, cerramos paréntesis, voy un poco con calma para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Como pueden ver, es una función sencilla. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos comparando rangos completos, Y para que me traiga la información en una sola celda, le damos Control Shift Enter y me trae exactamente
la suma que tenemos acá abajo, que fue al seleccionar una por una. Hay muchas maneras de resolver los ejercicios. La idea es llevarnos de cuántas maneras podemos resolver un mismo ejercicio o cómo podemos abordar estos problemas con distintas fórmulas, con distintas combinaciones y con distintas herramientas que nos ofrece Excel. El siguiente ejercicio es muy interesante. ¿Qué pide acá? Nosotros tenemos que colocar en esta sección la solución. Acá debemos comparar 3 rangos diferentes que se cumplan en la matriz principal. Esta es la matriz de datos, ¿sí? Esta es la matriz de datos y necesitamos comparar que se cumplan estas condiciones. Y debemos sacar el dato. Por ejemplo, aquí pide que se cumpla de CTL. Aquí tenemos este rango CT y tenemos que buscar que se cumpla L. Al mismo tiempo que en CG se cumpla T. CG lo tenemos aquí arriba y que se cumpla T. Tenemos estas T que están por acá. Y de RH que se cumpla 3. Y de RH que se cumpla 3. Entonces aquí tenemos la T, el 3, ¿sí? Y de CT que se cumpla L. Este es el número que nos están pidiendo. Tenemos que conseguir 43. 43 tiene que aparecer acá. Entonces, son tres condiciones, es decir, se tiene que cumplir en 3 dimensiones, una condición en 3 dimensiones y traernos esos datos. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar este rango que sea igual a este dato. El rango CG, acá arriba, que sea igual a este dato. Y este rango RH que sea igual a este dato, ¿sí? Todo lo seleccioné con control. Al entender que este es el problema, que es lo principal que tenemos que nosotros hacer cuando vamos a solucionar algún problema de este tipo, es entender lo que necesitamos resolver y luego sí plantear la solución. No plantearnos la fórmula, no buscar primero la fórmula, sino buscar cuál es el camino que debo seguir, qué debo comparar, con qué valores debo comparar, cuáles van a ser sumados en qué momento, cuáles van a ser multiplicados, para no confundirnos. Porque a veces intentamos resolver cosas con muchas fórmulas y a veces con fórmulas muy sencillas podemos resolver más rápido y más eficientemente un problema. Entonces, acá vamos a utilizar principalmente la función si. Y cuando trabajamos la función si en funciones matriciales, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que podemos concatenar, y lo vamos a concatenar con el símbolo asterisco, con el símbolo por, pero no vamos a multiplicar sino a concatenar. Y esto lo vamos a ver. Abrimos paréntesis para la primera condición. La primera condición es que este rango, ¿sí?, que por cierto, como va a ser fijo, este rango no se va a mover, recordemos que tenemos que darle referencia absoluta y le damos F4. Esto tiene que ser igual a el valor que está acá en CT, ¿sí? Cerramos paréntesis, aplicamos o colocamos el asterisco. No estamos multiplicando, estamos concatenando o estamos uniendo, estamos diciendo y que se cumpla esto y que se cumpla la otra condición. Esto para el caso de funciones matriciales. Vamos al siguiente rango. El siguiente rango es CG. Seleccionamos el rango CG. Cuidado. Aquí voy con cuidado. Aquí podemos utilizar la combinación de teclas, pero quiero hacerlo así para que se vea lo que se está trabajando. F4. Vean que se colocaron el símbolo dólar, porque es fijo, no queremos que se mueva. Decimos que sea igual a CG, a este valor, que es el que estamos buscando. Cerramos paréntesis, asterisco. Vamos para la tercera condición, que es RH.
Seleccionamos el rango. Le damos F4. Igual. RH de aquí. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Ahora, al cumplirse todas esas condiciones, vean que esa es la primera prueba lógica de la función sí. Toda esa concatenación de rangos con un valor o una celda son la primera prueba lógica. Si esa prueba lógica es correcta, es decir, si se cumplen esas tres condiciones al mismo tiempo, ¿qué es lo que queremos que nos traiga? Que nos traiga el valor de este rango, de esta matriz, ¿sí? De la matriz interna, que nos traiga estos valores según estas condiciones. No es que son varias condiciones, estos son varios criterios en una sola condición. Se deben cumplir al mismo tiempo. Este rango también es fijo, por lo tanto, F4. Cerramos paréntesis y acá, antes de darle Control Shift Enter, debemos revisar nuevamente si tenemos el rango completo. Acá tenemos el primer rango, está fijo. El segundo rango está fijo. El tercer rango está fijo. El cuarto rango está fijo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a traer Excel cuando hagamos esto? Vamos a ver qué nos trae. Control Shift Enter. Me trajo un 0. Pero en realidad, ¿qué es lo que me trae? Vamos a ver dentro de la función. Voy a copiar toda la función. Ok, voy a copiar la función. Control C. Control V. Ok. La coloco acá para volver a retomarla porque voy a editarla. Voy a editarla acá para que veamos qué es lo que me trajo. Damos Control Shift Enter. Y al estar adentro y darle F9, vemos que me trae. Vean cómo muestra esta. Vamos a mover esto para acá. Esta matriz. Esto es precisamente lo que ahora trae la nueva versión. Se le llama desbordamiento de matriz o matriz dinámica. Entonces, en este caso me lo está trayendo. Me lo está mostrando en la celda, no me lo está mostrando en la hoja de cálculo, sino me lo está mostrando acá. ¿Qué es lo que me está trayendo? Me está trayendo todos los valores que ha conseguido, ¿sí? Es decir, toda la matriz, todas las comparaciones que hizo me los trajo en una matriz. No importa si no entendemos mucho sobre matrices, lo que tenemos que entender es que, como pueden ver, falso, 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 consiguió 43 y el resto son falsos. Es decir, me trajo el valor que cumple con todas las condiciones, que es precisamente el que estamos viendo. Pero ¿cómo hacemos para que este 43 me salga en la celda y no me salga un 0 o un valor falso? Bueno, en este caso, acá como hicimos esto, tenemos que borrar. Por eso esto lo tuvieron que mejorar. Porque al hacer esto, pues tenemos que borrar todo nuevamente y copiar la fórmula. Por eso quise copiar esto. Vamos a correr para acá. Vean que al no darle Control Shift Enter, me da un error de valor, ¿sí? Porque una fórmula normal no puede hacer este cálculo. Pero al estar editando, al entrar a editar la fórmula, Control Shift Enter me trae 0. Pero me está trayendo, como vimos, una matriz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya aquí podemos utilizar una función para que me traiga esa información. ¿Qué podemos usar acá? Pues vamos a utilizar la función máximo, ¿sí? Y me va a traer ese dato. Me va a decir, ¿qué le vamos a decir? De todos esos datos, tráeme el máximo valor. Entonces,
colocamos máximo, tomamos la función max, cerramos paréntesis al final, que es de la función max de toda esa matriz. Le decimos tráeme el máximo, control shift enter, y me trae el número 43, que es precisamente este valor, que es el que cumple con L, con T y con 3. L, T y 3. ¿Cómo corremos esto hacia las otras celdas para que me consiga los otros valores? En ese caso entramos y vamos a ver cuáles son los valores que necesito que se muevan y cuáles no. Ya tenemos los principales rangos fijos, así que al arrastrar no se van a mover. Pero en estos valores que tenemos, que son los que vamos a evaluar, en este caso necesitamos que esté fija la columna, ¿sí? En este caso que esté fija la columna, igual que acá, que se mueva la fila, es decir, hacia abajo, que corra la fila hacia abajo, pero que la fila se quede fija. Aunque no vamos a mover hacia allá, pero es bueno entender que en este caso necesitamos que se mueva hacia abajo. Por lo tanto, vamos a fijar la columna. La columna es C, en este caso es la letra. Si le damos F4 una vez, aparecen los dos símbolos, los dos, y hacemos una fijación de fórmula. Fijamos la celda de manera absoluta. Si le damos otra vez, me va a fijar la fila, y si le volvemos a dar, me fija solamente la columna. ¿Ok? Una vez absoluta, la segunda vez la fila, la tercera vez la columna. Vamos al siguiente valor, acá 1, 2, 3, y fijamos la columna. Vamos al tercer valor, 1, 2, 3, y tenemos fija la columna. Vean que si vamos paso a paso, poco a poco, podemos resolver mejor el ejercicio, y aunque parezca una fórmula compleja, no es tan compleja como podría ser otra solución con funciones anidadas y conjunto, comparación, índice, desref. O sea, hay muchas maneras que se puede utilizar esto, pero las funciones matriciales nos ayudan a esto porque precisamente es una matriz de datos lo que tenemos. Le damos control shift enter y me trae el valor, y al correr hacia abajo me trajo los valores. Entonces vean cómo podemos trabajar un problema que pueda parecer bastante complejo de una manera sencilla, entendiendo la lógica del problema. ¿Sí? Quisimos comparar este rango con este valor, y este rango con este valor, y este rango con este valor. Me trae las comparaciones, me trae una matriz. Le pido con la fórmula max, voy a colocar aquí la fórmula para que se vea. Fórmula texto max, ¿sí? Con la fórmula máximo me trae el valor máximo. Entonces vean lo interesante que es poder trabajar con estos conceptos básicos. Vean que utilizamos solamente la función sí, el uso de la comparación de rango con un dato, las referencias absolutas y las referencias relativas. Aprendimos también una nueva concatenación con el asterisco, ¿sí? No estamos multiplicando, sino que se concatenan. Y aprendimos a trabajar con las matrices. Ok, vamos al ejemplo 4. El ejemplo 4 es un poco más sencillo, donde nos piden que tenemos que traer a esta lista, tenemos que traer este texto, está acá, que tenga esta palabra, ¿sí? Tenemos una palabra a buscar en una lista de búsqueda de muchas palabras, y si esta palabra se encuentra en esta lista, por ejemplo, lista de precios de juguetes, ¿sí? De juguetes de marzo, queremos traernos lista de precios y que esto aparezca aquí, ¿sí? Eso es lo que queremos, o eso es lo que nos pidieron hacer. Nos pidieron
traernos toda esta información. Si aparece juguetes, tráeme el nombre de la lista. Si aparece laptop, tráeme la información del acto. Tráeme la información de televisión. Esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí podríamos utilizar la función buscar, buscar B. Podríamos utilizar algunas otras funciones. Pero para este caso, vamos a aprender a utilizar la función encontrar. La función encontrar, buscamos este texto acá. Si lo buscamos acá, por ejemplo, si lo hacemos aparte, buscamos acá donde aparece en este texto la palabra juguetes. Punto y coma. Me dice que está en el número 18. Encontrar me dice que está en la posición 18. ¿Qué posición está hablando? De caracteres. ¿Sí? El número 18, si contamos los caracteres que tiene el texto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incluyendo los espacios, 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, juguete está a partir de el carácter número 18. Ya lo encontró, ¿sí? Empezamos por ahí. Ya encontramos la palabra. Ok, eso es lo que hace la función encontrar. Ahora vamos a utilizar esta función desde el punto de vista matricial. Decimos encontrar este dato en esta lista. Este dato, punto y coma, en esta lista. ¿Qué pasa con la función encontrar? Cuando no encuentra el valor, como no lo encontró en los primeros datos, sino está acá, me va a entregar un error, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función si-error para poder gestionar el error. ¿Por qué? Porque si aplicamos Control Shift Enter, sí, me da un error. Pero si entramos nuevamente, como me da valor, 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 ¿sí? Como pueden ver, no es que haya un error, sino que el primer valor no lo encontró. El segundo valor no lo encontró. Y en el tercero sí, y está en la posición 18, como ya lo habíamos visto. Entonces, para poder gestionar estos errores, vamos a utilizar la función si-error. Ok, entonces comenzamos ahora con la función si-error. Si.error de la función encontrar. Encontrar el valor es el valor juguetes en esta lista, ¿sí? Cerramos la función encontrar y le decimos si encuentra un error, punto y coma, tráeme o devuélveme 0, que me devuelva 0, ¿sí? Ok, Control Shift Enter y me devuelve 0. Volvemos otra vez acá al darle F9. Ya no me trajo errores, sino que me trajo los donde no los encontró como un valor 0. Y donde lo encontró me dice que está en la posición 18. Control Z y ya tenemos la fórmula nuevamente. En este caso, ya que no le hice ningún cambio, ya encontramos el valor y ya está ahí. Pero cuando le damos Control Shift Enter no me lo muestra acá en la celda donde la necesito. Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar la función si. Agregamos la función si. La función si
nos va a devolver si este valor, si todo este valor que me está convirtiendo en 0, la función si-error, ¿sí? La función si-error me está convirtiendo los errores en 0, pero yo necesito que me traiga con la función si esos valores, me traiga el valor que es mayor que 0, como vimos el 18, sea mayor que 0, y es mayor que 0, que me traiga el valor que tengo acá. ¿Sí? 4. De lo contrario, que me traiga, que me devuelva vacío. ¿Qué pasa si yo le doy vacío? Ahora va a ser vacío, vacío. El valor 18, vacío, vacío, que eran los datos que teníamos. Esto era 0, 0, 18, 0, 0. Ahora va a ser vacío, vacío. Valor, vacío, vacío. Pero para que me lo pueda mostrar, yo tengo que concatenar todo ese resultado. ¿Cómo lo hacemos? Con la función concat. Concat. Concat, esta sí es una función que aparece a partir de la versión 2019. Sin embargo, la idea es que podamos ver cómo, utilizando algunas estrategias básicas y entendiendo cómo funcionan algunas fórmulas, podemos utilizarlas. Control Shift Enter y me trae información, y al darle hacia abajo me trae la lista. Como pueden ver, este televisor 49 no aparece en la lista, por lo tanto no me lo trae. Me trajo la información que está. Entonces, vamos a repasarlo. ¿Qué fue lo que hicimos? Con la función encontrar la posición dentro de la lista y dentro del texto, ¿sí? Con la función encontrar y utilizándola como una función matricial, nos trajo una lista o una matriz vector columna donde nos dio un error, el valor 18, que es donde está la palabra juguetes, otro error. Con la función si-error convertimos esos errores, ¿sí?, en 0, como lo colocamos acá. Con la función si-error, donde están los errores, nos convirtió en 0. Entonces esto se convirtió en 0, 0, 18, 0, 0. Luego con la función si, le dijimos que es el valor mayor a 0, es decir, donde está el valor, donde se encuentra la palabra, me lo va a traer de esa lista. Me va a traer esa lista de ese valor. Como tenemos acá, este rango. Me va a traer ese rango con este valor. Y de lo contrario, si ese valor no es mayor que 0, que me lo devuelva vacío. Y al concatenar todo esto, pues vacío, todo queda vacío, me queda solamente el valor. Y el valor, es decir, este texto que está acá, es el que me va a traer, que es el que tiene el valor donde está el dato. Y de esa manera me trae toda la cadena de texto, me la trae para acá con la comparación de una sola palabra dentro de otras palabras. Imagínense cuántos archivos podemos tener o cuántos datos podemos tener donde hay mucha información y necesitamos comparar, tenemos solamente un nombre o una palabra o una característica nada más. Entonces, bueno, esto tiene muchas aplicaciones. Vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo 5 también es muy práctico, es muy aplicable. Tenemos una tabla de datos. Esta es la tabla de datos. Voy a alejar un poco para que veamos. Esto es una tabla de datos. Según los datos que tenemos acá, tenemos que encontrar esta información. Tenemos un filtro. Nos piden que a través de un filtro de producto, de código de producto y de año, busquemos las ventas por vendedor, ¿sí? Tenemos el código de vendedor, este es el nombre del vendedor, aquí tenemos el código del vendedor y aquí tenemos las sucursales, ¿sí?
¿ok? Estos son los datos. Los datos son fecha en que se hizo la venta, la sucursal donde se hizo, el código del producto que se vendió, el código del vendedor que vendió el producto y la venta. Y nos piden mostrar una relación según el producto y según el año de esa venta en esta tabla y según las sucursales. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto con fórmulas matriciales? Tenemos acá, bueno, con esta lista, estos son los códigos productos, estos son los años, con esto creamos la lista desplegable, aquí tenemos la lista para seleccionar los productos y aquí para seleccionar filtro de año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar por entender qué es lo que vamos a comparar. Necesitamos comparar este rango con este rango y con los valores de estos rangos, es decir, con el rango fecha, el rango sucursal, el rango código de producto, el rango código de vendedor y el rango ventas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con los filtros año y código. ¿Sí? Tenemos que mezclar todas esas condiciones en una fórmula que nos permita mostrar toda esa información acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle nombre a la tabla. Seleccionamos la tabla, le damos nombre, le ponemos ventas por vendedor, ¿sí? Ya le dimos un nombre. Ahora le vamos a dar nombre a cada rango. Vamos a fórmulas, vamos a crear desde la selección, le decimos que le otorgue nombre a partir de la fila superior, es decir, a partir de los encabezados, damos a aceptar. ¿Sí? Ahora tenemos los nombres. De esta manera podemos seleccionar los rangos. ¿Sí? Por ejemplo, si buscamos aquí el nombre, el código fecha, pues selecciona todo el rango. Ok, eso ya lo sabemos. Vamos ahora. ¿Cuál es la lógica acá? Tenemos que comparar que este rango, que este valor sea igual al rango código vendedor. Que este valor sea igual al rango sucursal. Que este valor sea igual al rango fecha y que este valor sea igual al rango productos, código de productos, y el resultado que nos vamos a traer es la suma del rango ventas. Okay, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es el año. El año, la fórmula, el ejercicio nos está pidiendo que filtremos por año. Sin embargo, acá no tenemos el año, ¿sí?, para filtrar, sino lo tenemos por día. Pero ¿cómo sacamos el año? Para compararlo con este año, está acá, de este rango. Bueno, podemos utilizar la fórmula año, que me va a extraer el año de este rango. Podría crear otro rango donde puedo sacar todos los datos, pero la idea del ejercicio es que no vamos a afectar la tabla original. La tabla original va a estar tal cual y todos los datos los vamos a pasar para acá a través de los filtros y vamos a tener una información dinámica dentro de esta tabla. Entonces, acá vamos a utilizar la función año para compararla con este rango con el filtro de año. Entonces tenemos que recordar esta fórmula que la vamos a agregar. En este caso tenemos que comparar que este dato de código vendedor sea igual al código vendedor, ¿sí?, a todo el rango código vendedor. Que este dato sea igual a la sucursal, al rango sucursal. Que este dato que está acá, que este año, sea igual al rango fecha.
y que el código producto sea igual al código producto al rango código producto, y cuando esas condiciones, esos criterios se cumplan al mismo tiempo, queremos que nos traigan las ventas y las vamos a sumar. Entonces, vamos a comenzar a crear las condiciones y vamos a crear la función suma, que es lo que necesitamos hacer, sumar entre paréntesis, primer paréntesis para la primera condición. Recordemos que estas condiciones en funciones matriciales se concatenan con el asterisco y entre paréntesis. Este valor, queremos que este valor sea igual al rango código vendedor. Seleccionamos código vendedor, recordemos que lo seleccionamos con tab, asterisco. Segunda condición, queremos que este valor, ¿sí?, sea igual al rango sucursal. Cerramos, asterisco, paréntesis nuevamente. Ahora necesitamos que el código producto sea igual al rango código producto. Código producto. Seleccionamos ahora el año. Recordemos que el año lo vamos a convertir con la fórmula año. Entonces, escribimos la fórmula año. Del rango, fecha, ¿sí? Extraemos el rango fecha y este debe ser igual a este valor de acá. Cerramos, asterisco, y ahora queremos que todos esos datos, ¿sí?, me sume según las ventas. Cerramos paréntesis. Verificamos que toda la fórmula y tenga los paréntesis. Ok, acá en caso de ventas no es necesario porque solamente las ventas. Y vamos al control shift enter. Me trajo un valor. Ahora vamos a verificar si ese valor es cierto. Es decir, vamos a buscar este código de vendedor en esta sucursal para 2019 y el producto LT22. Vamos a verificar, control E, dando acá control shift L. Vamos a filtrar rápidamente el año 2020, perdón, 2020 creo, no, 2019, el sucursal centro, código de producto LT y el código de vendedor, que es 757317, y efectivamente una sola venta, y es la suma, en realidad es el total porque hizo una sola venta, pero podemos verificar que la fórmula está correcta. Entonces, ahora ¿qué necesitamos? Vamos a borrar todos los filtros. Control Shift L. Ahora queremos correr toda esta información, toda esta fórmula para acá y hacia la derecha. Entonces tenemos que verificar cuáles son las referencias que necesitamos que sean absolutas. Entonces
Primero, C15. C15 queremos que se mueva hacia abajo, hacia la fila, pero que no se mueven las columnas. Por lo tanto, fijamos la columna. F4 una vez, F4 dos veces, F4 por tercera vez y tenemos la fijación de la columna. Siguiente, que es D4. D4 queremos que se mueva hacia las columnas, pero que no se mueva hacia la fila. F4 1, F4 2 y fijamos la fila para que se quede fija en la fila. Siguiente valor, D1. D1 es el producto, código producto, y no necesitamos que se mueva, por lo tanto, absoluta. Y acá en D3 igualmente. ¿Sí? Así fijamos. Tenemos nuestras referencias relativas. Y al darle Control Shift Enter, ya podemos mover hacia abajo. Sin formato, aquí estoy dando, estamos rellenando con control derecho y darle sin formato. Selecciono la esquina, pero con el control derecho arrastro y le digo sin formato, porque ya el formato lo tiene automáticamente o ya se lo colocamos, ¿sí? Acá la matriz. Entonces, como pueden ver, tenemos todos estos valores según el año, según el producto y la venta de ese vendedor. Acá tenemos el nombre del vendedor, tenemos el código y podemos filtrar cuáles fueron las ventas de ese vendedor y de ese producto ese año. Si cambiamos el producto, cambia la suma. Si cambiamos el año, cambian los datos. Para este año, este producto lo vendió solamente este vendedor y este vendedor 4273 4273 Pablo Jaimes vendió este producto. Entonces así podemos tener, bueno, esto puede ser para muchas otras aplicaciones, pero lo importante es que podamos ver que con fórmulas matriciales podemos hacer tablas y cuadros matrices muy dinámicos y que nos permitan mostrar esa información. Acá podríamos también rápidamente un gráfico y bueno, podríamos mostrar la información de una manera mucho más dinámica. ¿Sí? Tenemos el gráfico acá. Y el gráfico también va a moverse según los datos que estemos filtrando. Entonces, bueno, es bastante interesante poder hacer este tipo de trabajo y aplicarlo según la información que nos pidan. Y aquí formato, diseño. Ok. Siguiente ejercicio es también muy parecido. Tenemos estos datos y queremos mostrar la información y cuáles fueron las ventas, por ejemplo, los lunes de cada mes, los lunes de enero, los lunes de enero, de febrero, los martes de enero, de febrero, para hacer un análisis, por ejemplo, de marketing, de publicidad, que es muy utilizado actualmente. Y para eso podemos hacer lo siguiente: colocamos enero, diciembre.
Y acá tenemos lunes, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, tenemos esta tabla y queremos ver cuáles fueron las ventas por día y por mes. Y vamos a ver cómo mostramos esta tabla. Y además vamos a poner más adelante que lo podamos filtrar por país, ejemplo, por país, control C, y por distribuidor. ¿Sí? Tenemos datos, fecha de venta, el país de venta, el distribuidor, la marca, el operador y la cantidad de productos. ¿Sí? Esta es la tabla de datos que tenemos, pero necesitamos llevar estos datos a este cuadro para ver cuáles fueron las ventas del lunes, de los lunes de enero, de los lunes de febrero, los martes, y comparar cuáles días de la semana y de cada mes se vendieron más para tomar decisiones de producción, de venta, de marketing, de cualquier otro tipo. Entonces, ¿cómo hacemos esto con funciones matriciales? Aquí vamos a utilizar otro concepto de concatenación para que vean que la concatenación tenemos varias maneras de concatenar información. Ahora, al igual que hicimos con el año, acá vamos a utilizar la fórmula texto para sacar de la fecha. Como pueden ver, acá no tenemos la fecha por mes ni por día, pero podemos sacar con la fórmula texto de este valor. Podemos sacar, voy a partir acá, acercar más. Ok, vamos a ampliar acá. Entonces quiero mostrar acá que con la fórmula texto, ¿sí?, de este valor, y agregando M 4 veces, entre comillas, podemos sacar el mes de esa fecha. ¿Sí? Esta fecha es junio y sacamos junio. ¿Para qué junio? Porque necesitamos comparar acá el mes. Al igual con el día. Fórmula texto del mismo valor, punto y coma, entre comillas, de 4 veces, y con esto tenemos el día. Entonces, de esta manera extraemos de la fecha el mes y el día de la semana para luego concatenarlas, ¿sí? Entonces vamos a concatenar enero, lunes, vamos a concatenar con el país y con el distribuidor para obtener la cantidad, ¿sí? Y vamos a concatenar país con distribuidor y con esta información que tenemos acá para traernos toda la información y saber cuáles fueron las ventas en cada día y en cada mes según esta tabla. Entonces, si concatenamos, ¿cómo vamos a concatenar? Con el símbolo también. Si yo tengo esto acá, ¿sí?, y le doy ampersand y selecciono este, me concatena, me une los valores. Entonces, de esta manera también, utilizando ampersand, podemos concatenar. Vamos a concatenar acá. Entonces, vamos a buscar
con la función si. Si esto se cumple, si se cumplen estas condiciones, entonces, ¿qué es lo que vamos a traer? Nos vamos a traer la suma de la cantidad. Esa es la lógica. Vamos a concatenar esta información, enero, lunes, país y distribuidor, para traernos esta información. Ok, antes de eso vamos a hacer nuestra lista desplegable. Aquí necesitamos hacer una lista desplegable. Lo tenemos por acá. Distribuidor, como lo mismo. El distribuidor. Acepta. Bueno, ya tenemos las listas desplegables, ¿sí? País y acá el distribuidor, ¿sí? Haga ok. Comenzamos con la función si. Vamos a ver la manera de concatenar todos los rangos y después los valores que vamos a comparar, ¿sí? Primero concatenamos los rangos. Vamos a primero extraer la fecha o el mes del rango fecha. Texto del rango fecha, fecha hoja de cálculo, que es la fecha que tenemos en esta hoja de cálculo, ¿sí? Punto y coma, entre paréntesis, extraemos el mes con 4 veces M, cerramos paréntesis, ya tenemos la fecha. Vamos a concatenar con ampersand y ahora texto para extraer el día del rango fecha, hoja de cálculo, punto y coma, entre comillas, 4 veces D, para sacar el día, cerramos, ampersand, el rango país, ampersand, concatenamos, ahora el rango distribuidor. Ahí está, distribuidor, ¿sí? Todo esto debe ser igual. Ahora sí vamos a utilizar los valores que necesitamos comparar, que será el valor que vamos a extraer, este valor, ampersand, el día, ampersand, país, que está acá en la lista, ampersand, el distribuidor. Si todo eso se cumple, punto y coma, traerme el rango ventas. Traerme el rango ventas. Y este rango ventas, ¿qué vamos a hacer con todo este rango ventas? ¿Qué vamos a hacer con este rango ventas? Este rango ventas lo vamos a sumar. Suma. ¿Sí? Colocamos, vamos a abrir acá un poco esto. Colocamos al final el paréntesis de suma y vamos a aplicarle la función matricial. Control Shift Enter. Y en este caso me trajo el valor 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr hacia abajo y hacia la derecha. Vamos a verificar la función. Tengo de la función texto, ¿sí? Función sí. En función texto extraemos del rango fecha el mes. Concatenado con
Del rango fecha extraemos el día. Concatenado con el rango país, concatenado con el rango distribuidor, debe ser igual a H5. H5 necesitamos que se mueva hacia abajo, pero no se mueva en columnas. F4.1, F4.2 y F4.3 para bloquear o fijar la columna. El siguiente, I4. I4 queremos que se mueva en columnas, no en filas. F4.1, F4.2 y fijamos la fila 4 para que se mueva hacia las columnas. Este necesitamos que sea, que es la fecha, la celda país, que sea fijo, y en K1 que sea fijo también. De esta manera, Control Shift Enter. Ahora arrastramos con clic derecho. Damos clic derecho, mantenemos, arrastramos hacia abajo, sin relleno, sin formato, relleno sin formato, y hacia la derecha, relleno sin formato. Ahora no hay nada porque no hemos seleccionado país y distribuidor. Vamos a ver qué pasa si utilizamos los filtros. Ejemplo, con el distribuidor metro. Y ok, me sale un error. Vamos a ver qué error cometí. Ok, los rangos. Vamos a ver la función. Ejemplo, ahí distribuidor. Dice que no está consiguiendo el valor. En el rango. No es el rango venta, es el rango cantidad, perdón. Entonces, de esta manera podemos corregir cantidad. Ahí está el rango cantidad. Control Shift Enter y actualizamos acá todas las fórmulas de la misma manera. Hacia abajo, sin relleno, sin formato. Y hacia la derecha, sin formato. Y ya tenemos unos valores. Ya tenemos valores. Ahora sí. Porque el rango que coloqué al final era ventas y no era ventas sino cantidad. Ok. Pero rápidamente pude identificar cuál era el error, dado que conozco los datos y por conocer la fórmula y al ir paso a paso puedo ir poco a poco identificando los errores. Entonces ya tenemos estos datos acá, podemos seguir filtrando y podemos ver que para los viernes de julio la suma fue de 214, por poner un ejemplo. Y vemos que estos datos pues son bastante interesantes. 214. Ahora si queremos ver mejor esto, pues vamos a aplicar, vamos a insertar un gráfico, todos los gráficos, vamos a darle áreas, le damos un formato inicial y bueno, ya tenemos un gráfico que muestra un comportamiento de nuestros datos. Y ya podemos hacer un análisis de la información que sea bastante dinámico.